A todos los que padecemos de una próstata agrandada nos gustaría poder reducir su tamaño, sobre todo si padecemos síntomas urinarios, como serían la necesidad de tener que levantarnos en más de una ocasión por la noche a orinar, o presentar un chorro débil o entrecortado, así como la sensación de un vaciado incompleto al finalizar la micción. Pero existen una serie de medidas naturales que han demostrado que pueden llegar a reducir el tamaño de la próstata, así como aliviar sus síntomas. Así que hoy hablaremos de aquellos alimentos, suplementos y vitaminas que pueden ayudar a revertir e incluso mejorar los síntomas de una hiperplasia benigna de próstata. Aunque antes que nada señalaros que es de vital importancia que si padecemos síntomas urinarios, antes que tomar cualquier suplemento, consultemos con nuestro médico para que pueda averiguar el origen de estos síntomas. Y ahora sí, pasemos a hablar de aquellos suplementos o plantas que han demostrado científicamente que pueden aliviar o revertir los síntomas de una hiperplasia benigna de próstata. El primero de todos es la vitamina D, ya que diversos estudios han relacionado un riesgo aumentado de HBP en personas con niveles bajos de esta vitamina, lo que sugiere que es un factor protector para el desarrollo de la hiperplasia benigna de próstata. Parece ser que el mecanismo de acción es debido a unos receptores moleculares a nivel de la próstata y la vejiga, que inhiben su crecimiento, capacidad de contracción, así como su inflamación. Lejos de lo que se piensa, esta vitamina no se encuentra en la leche ni en sus derivados, sino que la sintetizan las células de nuestra piel bajo la exposición de los rayos del sol. De hecho, con una hora de exposición solar en nuestro rostro y en la superficie de nuestras manos, sería suficiente para sintetizar la vitamina D que nuestro cuerpo necesita. Pero si vivimos en zonas en las que las nubes son parte de nuestro día a día, puede que necesitemos de un suplemento de esta vitamina. La dosis diaria recomendada para una persona adulta es de 1000 unidades internacionales diarias. Y lo que os voy a contar ahora parece contradictorio, ya que se ha relacionado una dieta rica en calcio y grasas, como sería aquella derivada de los quesos y derivados lácteos curados, con el aumento de la patología prostática. En concreto, con la hiperplasia benigna de próstata, así como el carcinoma prostático. Si estáis interesados en este tema, aquí os dejo un vídeo sobre el cáncer de próstata. El segundo complemento a considerar sería el zinc, ya que la próstata humana contiene niveles más altos de este mineral comparando con otros tejidos. Y de hecho se han detectado niveles más bajos de este mineral en la sangre y el tejido prostático de personas con HBP y con cáncer de próstata, comparando con el resto. El zinc ha demostrado mejorar los síntomas de HBP debido a su capacidad para inhibir la 5-alfa reductasa, que es una enzima que se encarga de metabolizar el cambio de la testosterona a su parte activa, la dihidrotestosterona, así como a su habilidad para inhibir a la prolactina, que aumenta la captación de testosterona por el tejido prostático. El zinc lo podemos encontrar en distintos alimentos, como serían las legumbres, la avena, las pepitas de calabaza, las almendras o el tofu, entre otros. Así que deberían formar parte de nuestra dieta habitual para poder aprovechar los efectos beneficiosos sobre nuestra próstata. Como suplemento se recomienda un consumo máximo diario de 100 miligramos de zinc al día, ya que consumos mayores se han relacionado con el riesgo de cáncer de próstata. Espero que os esté gustando el contenido de este vídeo. Si es así, no dejéis de comentármelo, dejaros un buen like y compartirlo con vuestra gente. Así me ayudáis a llegar a más personas. La tercera sustancia es el licopeno, un componente encontrado en los tomates que puede ayudar a evitar la progresión de la HBP, así como aliviar sus síntomas. De hecho, ha demostrado la capacidad de reducir la inflamación del tejido prostático debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, así como a mejorar los síntomas urinarios y sobre todo del flujo de orina. El licopeno lo podemos encontrar en frutas como por ejemplo la sandía, la naranja, la guayaba, pero sobre todo en el tomate. Aunque hay que señalar que es muy importante la forma de cocinarlo y de consumirlo, ya que su liberación mejora, así como su absorción, cuando troceamos el tomate y lo consumimos como zumo de tomate o en salsa. De hecho, una porción de 130 gramos crudos de tomate contienen una cantidad de entre 4 y 10 miligramos de licopeno, mientras que si lo tomamos en forma de salsa, obtenemos una cantidad de 3,3 miligramos por solo una cucharada. Si se toma como complemento, la dosis recomendada es de 15 miligramos al día durante 6 meses en total. En cuarto lugar tenemos al beta-sitosterol, un esterol derivado de los vegetales que tiene una estructura similar a la del colesterol. En estudios recientes se han visto una mejoría de hasta el 35% de los síntomas de HBP, en concreto mejorando el flujo urinario, así como reduciendo el residuo posmiccional, que es la orina que se queda retenida al terminar de orinar.
aunque serían necesarios estudios a más largo plazo. Este componente lo podemos encontrar en alimentos como serían las nueces, los aguacates, las almendras y las semillas de calabaza. Un alimento muy interesante a nivel prostático, ya que, aparte de ser rico en fitosterol, también es rico en zinc. Pero también lo podemos encontrar en suplementos, siendo la dosis recomendada entre 60 y 150 miligramos al día. En quinta posición tenemos los extractos de las bayas del sao palmetto, una planta procedente del sudeste de Estados Unidos y de México, un vegetal muy popular últimamente para el tratamiento de los síntomas prostáticos. Se ha demostrado que hombres tratados con este extracto de sao palmetto mejoran sus síntomas a nivel urinario, sobre todo la nicturia, que como hemos dicho es la necesidad de orinar durante varias veces por la noche, pero también del flujo máximo de orina. Parece ser que el mecanismo de acción también actúa a nivel de la inhibición de la 5-alfa reductasa, reduciendo los niveles de dihidrotestosterona, que es la parte activa de la testosterona. Pero también disminuyen los niveles intracelulares de esta molécula, inhibiendo la proliferación de esta glándula. Sus complementos son ampliamente utilizados en consultas médicas y hospitalarias, recomendándose su toma en complementos en dosis de 160 miligramos cada 12 horas. También se han analizado otras sustancias como el polen derivado del centeno, obteniendo mejorías sintomáticas sobre todo en la nicturia, pero no sobre el flujo de orina. Sin embargo, necesitamos hacer estudios más largos y con más personas para poder obtener una evidencia que nos permita recomendar su toma como suplementos. Vale, ya hemos hablado de los distintos complementos que pueden ayudarnos a revertir la hiperplasia benigna de próstata. Hablemos ahora de los alimentos que pueden ser beneficiosos para la salud de esta glándula. Como habrás intuido, la dieta parece fundamental en la salud de nuestra glándula prostática. De hecho, múltiples estudios han demostrado que una dieta mediterránea, es decir, rica en frutas, vegetales y legumbres, ayuda a prevenir la HBP, ya que, como hemos visto en la sección anterior, muchos de estos alimentos contienen componentes que tienen unos efectos antiinflamatorios, como antioxidantes, polifenoles, vitaminas y fibra. De hecho, se ha visto una disminución del riesgo de HBP en varones que consumen al menos 4 unidades de vegetales y verduras comparándolos con aquellos que solo hacen una o menos de una al día. Por otro lado, se ha visto que aquellos varones que hacen un consumo elevado de proteínas, sobre todo aquellas de origen animal, presentan un riesgo aumentado de tener problemas en la próstata. Recientes estudios han demostrado una relación directa entre el consumo de hidratos de carbono, es decir, azúcares, sobre todo aquellos provenientes del pan blanco, el arroz y la pasta, con el desarrollo de la hiperplasia benigna de próstata. Y esto se debe a que producen un aumento del pico de insulina y del factor de crecimiento insulínico. Niveles elevados de este, posiblemente mediados por la dihidrotestosterona, estimularían el desarrollo de HBP. Pero hay que señalar que no se ha visto relación con el consumo de los hidratos de carbono provenientes de la fruta, debido a que producen una liberación más sostenida de la insulina. De hecho, se ha demostrado que frutas y verduras ricas en betacarotenos, como serían la zanahoria, la calabaza, la papaya, el mango o el melocotón, o en luteína, como serían la calabaza, espinacas y brócoli, así como en vitamina C, que la podemos encontrar en naranjas o en frutas especialmente ricas en vitamina C, como sería la guayaba, disminuyen el riesgo de hiperplasia benigna de próstata. En cuanto al consumo de alcohol, recientes estudios han demostrado una disminución del 35% del desarrollo de HBP en aquellos que lo consumen de forma moderada y a diario. Sin embargo, también se ha visto un aumento del riesgo de síntomas de origen urinario, sobre todo con la cerveza, muy probablemente debido al efecto diurético que ésta tiene. Una bebida interesante es el té verde, ya que contiene polifenoles, que tienen un potente efecto antioxidante, y se les atribuye un factor protector contra infecciones, así como contra el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Esta sustancia también parece ser útil para el manejo de la HBP. No obstante, el té también contiene teína, una sustancia que aparte de activarnos tiene un efecto diurético y estimulador sobre la vejiga, que puede producir la necesidad de ir a orinar con urgencia. Y llegados a este punto, quizás os preguntéis, ¿por qué los varones padecemos de próstata hiperplásica? ¿Y por qué cada vez a edades más tempranas? Empecemos por el principio. ¿Qué es la próstata? Pues la próstata es una glándula exclusiva del varón, con forma de avellana, que se sitúa en la base del pene, delante del recto y debajo de la vejiga, y está atravesada por un conducto que denominamos uretra, a través del cual sale la orina y el semen hacia el exterior. La función principal de la próstata es la de producir el líquido seminal,
un líquido que protege, mantiene y ayuda a transportar el esperma. Entonces, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? Pues la HBP se trata de una proliferación del músculo liso y las células epiteliales de la zona de transición de la glándula prostática. Esta proliferación lo que puede causar es una obstrucción a nivel de la salida de la orina de la vejiga hacia el exterior, haciendo que nos cueste más iniciar la micción, que no podamos vaciar del todo o que el chorro de la orina se muestre entrecortado o débil. También podemos sentir que no vaciamos del todo nuestra vejiga o que tengamos la necesidad de orinar en varias ocasiones durante la noche e incluso que tengamos escapes de orina. Como hemos visto anteriormente, debemos de tener en cuenta que el desarrollo de esta patología está muy ligada a nuestros hábitos alimenticios y diarios, así que podemos ayudar a prevenirla. Si quieres saber más sobre la próstata, aquí te dejo un par de vídeos en los que hablo de las distintas afecciones de la glándula prostática. Un saludo y hasta pronto. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.